La señora Guardiola, después de esa votación fallida para la derecha y la extrema derecha, dio un discurso épico que realmente alabamos, obviamente. Es un discurso que yo creo que todos los demócratas estábamos deseando escuchar a algún líder del Partido Popular, un discurso donde la derecha de este país asuma sin complejos los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Dice el refrán que del enemigo el consejo. Esa a la que han visto ustedes en el vídeo es una de las dirigentes de Podemos Extremadura, alabando a la señora Guardiola, presidenta del PP extremeño, que acababa de salir pues a insultar a Vox, a decir que no quería a los machistas, homófobos y xenófobos de Vox en su gobierno. Por supuesto, a Podemos Extremadura le ha encantado escuchar esas palabras, lo cual debería ser algo que llevara a la reflexión al propio PP extremeño. Cuando el enemigo te alaba, es que algo estás haciendo mal. Bienvenidos a Con España a Vueltas en Distrito TV. Muy buenas noches y vamos a comentar la actualidad como todos los domingos. Ya saben que pueden vernos 24 horas al día desde cualquier parte del mundo en www.distritotv.es y que si desean enviarnos algún mensaje a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", le mantendremos al corriente de toda la información de la cadena. Pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Por ejemplo, para dispositivos Android tienen la aplicación correspondiente en la Google Play Store, para iOS en la App Store y para Smart TV en la Content App Store. Y también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Comenzamos con nuestra tertulia. Muy buenas noches, don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Encantado, un placer de estar aquí contigo en este programa, Luis. Te perdona que te tutee, pero vamos, estamos en la televisión. Puede usted tutearme. Doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Luis. Bienvenidos los dos. Gracias. Al programa. Ya saben ustedes que el Partido Popular y Vox pues han pactado sin problemas en más de 130 ayuntamientos de toda España. Pues han pactado lo que son acuerdos de gobierno justos, de acuerdo con el peso respectivo que cada uno de los dos partidos tiene. También en estos momentos, pues aparte de gobernar ya en una comunidad autónoma como es Castilla y León conjuntamente, también PP y Vox han acordado un pacto de gobierno en Valencia. Así que, en general, en toda España, pues PP y Vox están demostrando bastante sensatez y un espíritu pragmático, pues yo creo que muy notable, y están escuchando la demanda de sus electores que habían votado en favor del cambio. Pero pues hay algún sitio donde, en fin, alguien tenía que salir a dar la nota. Y en este caso, ese alguien es la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, que hace pues aproximadamente una semana abría fuego contra Vox con estas palabras. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano, pero les puedo asegurar que mis promesas, y mucho menos mi tierra,
son moneda de cambio de nada. Muchas gracias. La verdad es que cuando escuchamos estas palabras de doña María Guardiola, pues algunos nos quedamos un poco estupefactos, porque, bueno, es perfectamente admisible que ella tenga esa visión de los de Vox como, pues más o menos, fachas asquerositos, es lo que vino a decir. Pero claro, ¿dónde deja eso a todos sus compañeros de partido? Quiere decir la señora Guardiola que los 130 alcaldes del PP que están gobernando con Vox, o los 2 presidentes de comunidad autónoma del PP que están gobernando con Vox, también son asquerositos, o no tienen escrúpulos en gobernar con asquerositos. La verdad es que las declaraciones no hay por dónde cogerlas. No sé si ustedes les ven algún sentido. Bueno, hemos visto cómo la señora Guardiola ha comprado absolutamente el lenguaje de la izquierda. Ha contribuido con esas manifestaciones a estigmatizar nuevamente ya no solo a los líderes y dirigentes de Vox, sino a los votantes de Vox, en este caso de Extremadura. Y lo que no sabemos es si esas declaraciones de la señora Guardiola es lo que piensa el Partido Popular, porque no ha salido ningún líder nacional a desacreditar esas afirmaciones, o si realmente solamente son las afirmaciones de la señora Guardiola. Desde luego Vox ha tenido siempre la mano tendida en todos los gobiernos, en consonancia con la fuerza y con el resultado electoral que nos han otorgado en los distintos ayuntamientos y en las distintas comunidades autónomas, y el mensaje de Vox es único en toda España. Lo que no puede ser es que la señora Guardiola diga una cosa, la señora Ayuso diga otra, el líder del Partido Popular de Valencia diga otra. Entonces, lo que está claro es que no se puede utilizar a los votantes de Vox como mera herramienta de poder. Es decir, si Vox entra en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos municipales, es porque queremos ser una herramienta de cambio de rumbo de los distintos municipios, de las distintas comunidades autónomas y, por supuesto, también del gobierno de la nación. Y lo que no puede pretender el Partido Popular es utilizar a Vox, utilizar a los votantes de Vox como una mera herramienta de poder. Eso es lo que yo creo que desde luego tenemos que criticar, al margen de las declaraciones de la señora Guardiola, que, como digo, no ha salido ningún dirigente, ningún líder nacional a desacreditar estas afirmaciones. Todo lo contrario, todos los dirigentes están apuntando a un pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista, el señor Semper, el señor de Guindos y todas sus terminales mediáticas, atacando a Vox, cuando Vox ha tenido siempre la mano tendida. Hemos visto el ejemplo del acuerdo en Valencia, que yo creo que es ejemplar para toda España, los ejemplos de los distintos ayuntamientos en los que se ha llegado a un acuerdo de gobierno. Estamos viendo el gobierno de Castilla y León, cómo está funcionando el Partido Popular con Vox, y yo creo que es fundamental que Vox sea determinante en las políticas, como digo, para ejercer un cambio de rumbo, que es lo que estamos pidiendo muchísimos españoles. Don Javier, ¿usted cree que esto es simplemente un cruce de cables personal de la señora Guardiola o hay más detrás? Están las dos cosas. Yo, por lo que sé, la reunión que esta señora debió cogerse como se suele decir igualmente, un cierto rebote por algo, es decir, o hay una desavenencia o lo que sea, y ella es una persona, es que el perfil de esta señora es un perfil que también conviene analizar, porque es un perfil que ha abundado en la política, especialmente en el Partido Popular desde un tiempo a esta parte. Ese aluvión de funcionarios, ni siquiera altos funcionarios muchos de ellos, sino de la escalafón medio, entre ellos el propio líder del Partido Popular hoy en día. Esta señora, que no se sabe muy bien cuáles son sus ideas, sino que simplemente han estado en la administración, alguien los ve, es más o menos eficaz o más o menos bien mandado, y entonces lo consideran apto para ser incorporado rápidamente y ser, digamos, instruido dentro del partido para convertirlo en un momento dado en alguien que pueda ser útil al partido. Entonces, esa es una de las cuestiones. Yo creo que Guardiola cree realmente lo que dice. Yo creo que ella tiene esa impronta, no sé si por la familia, por sus orígenes humildes, por haber tenido una afinidad, digamos, más hacia otra cosa que la derecha. Y de repente pues se ha encontrado en una reunión con personas que le dicen lo contrario de lo que ella es capaz de admitir, o le ponen en cuestión determinados asuntos, y se siente en una situación en la que bueno, pues tira una defensa siciliana del ajedrez que consiste en tirar el tablero por los aires cuando las piezas salgan volando, ¿no? Es lo que ha hecho. Esa es una imagen muy mafaldiana, ¿no? Sí, exacto, muy de Mafalda. Y es lo que ha hecho. Luego ahora lo quiere vestir de
poniendo siempre por delante lo de Extremadura. Le ha faltado, de verdad, ha habido un momento que cuando hizo esa comparecencia, digo, ya verás como dice lo de Irene Montero, que ella está dispuesta a poner el cuerpo para defender a los extremeños, que es una expresión que a mí me pone muy nervioso porque es mi cursi. Pero ¿por qué decía usted que es las dos cosas? Es decir, aparte de cosa personal, que también puede haber algo. Porque en el Partido Popular también existe una... Es que en el Partido Popular, aparte de que muchas personas puedan entender que como todos los partidos en alguna medida buscan sus propios intereses, consideran que los votos les pertenecen y luego hacen con ellos lo que quieren, pero el Partido Popular tiene una corriente interna también de un tiempo a esta parte, desde el marianismo hasta hoy, en el que hay muchas personas en el Partido Popular que no solo dicen determinadas cosas porque les convenga, es que se las creen. Es decir, eso de deshumanizar que ha dicho esta señora, esa serie de ideas, ese entendimiento, por ejemplo, del concepto violencia de género en los términos tan aberrantes en los que se ha asumido, en el sentido de que a quien se deshumaniza es a la mitad de la población, que son los varones, las personas de sexo varón. Y entonces habla de deshumanización, utiliza... Ella realmente, yo tengo la sensación de que ella en el fondo está movida por una especie de sentimiento. Luego lo ha querido vender. El Partido Popular está movido también por ese sentimiento. Pero vamos a ver, concediendo que dentro del Partido Popular haya gente que opine como la señora Guardiola y que sean, digamos, el ala progre del PP, para entendernos, tipo Celia Villalobos. Concediendo eso, lo cierto es que hemos visto como, por ejemplo, Esperanza Aguirre salía a criticar a Guardiola. Esperanza Aguirre va un poco por libre y por tanto no creo que obedezca eso a una instrucción del PP. Pero quien sí ha salido también ha sido Ayuso a criticar a Guardiola, lo cual a mí me hace pensar que quizá se ha recibido alguna indicación por parte de Feijóo, que el propio Feijóo salió a corregir un poquito lo que había dicho Guardiola, diciendo, bueno, es que la cosa es numérica, como Vox tiene pocos diputados allí en comparación, es decir, intentó arreglarlo. Yo no estoy tan seguro de que haya detrás de Guardiola un apoyo de Génova, es más, yo creo que ahí están en una guerra interna en el PP extremeño y que posiblemente Guardiola se ha enrocado para blindarse frente a quien le pueda disputar el puesto desde el PP de Extremadura. Todos esos ingredientes están, por supuesto, esto es política, la política hasta el nivel, la política se vuelve muy compleja, ¿no? Pero fíjate, Borja Semper no ha dicho precisamente lo que debería haber dicho, ha dicho lo contrario, de alguna manera está apoyando esa postura. Acaba usted de mencionar a Borja Semper, vamos a ver las declaraciones que hacía hoy Borja Semper al Correo, hablando precisamente de la formación del nuevo gobierno que pueda salir después del 23 de julio. ¿Podemos ver ese titular? Ahí está. En una entrevista hoy en El Correo dice Borja Semper: creo que lo mejor para mi país es que Vox no esté en el futuro gobierno de España. Es a estas declaraciones a las que se refería usted, ¿no, don Javier? Sí, sobre todo porque están cometiendo el principal error. Todo el mundo da las elecciones por perdidas al Partido Socialista, Pedro Sánchez. Bueno, habrá que matar, o sea, vamos a esperar, ¿no? Hasta el rabo todo es toro, cuidadito. Pero la sensación que da es que hay es decir, el adversario ya no es el sanchismo, ya no es Pedro Sánchez, el adversario es el que más o menos ocupa un espacio que quiero yo, es decir, que creo que me pertenece, ¿no? O que debería pertenecerme por derecho. Es decir, están cometiendo uno de los errores más graves. Yo ya he escrito sobre ello en The Objective, en un artículo que titulé la penúltima trampa de Sánchez. Es decir, cuidadito porque está medio muerto, pero sois capaces de hacerlo resucitar. Le estáis haciendo precisamente lo que no se debe hacer y lo que a los españoles posiblemente no les guste nada. Y en el caso de Extremadura, lo de esta señora Guardiola es para nota. Es decir, es una de las regiones más deprimidas de España, junto con Asturias. Es decir, es un lugar donde hay casi un 20% de desempleo. Bueno, yo creo que el Partido Popular lleva comprando los postulados y la ideología de la izquierda durante mucho tiempo, y cada vez que da un paso en contra o presuntamente en contra de esa ideología, como ha sido por ejemplo el acuerdo programático que se ha alcanzado con Vox en la Comunidad Valenciana, pues tiene que pedir perdón a sus terminales mediáticas y a su electorado progre que quiere aglutinar también para estas próximas elecciones generales. Y esa es la pena de todo esto, que el Partido Popular
se mueve por intereses electorales, no se mueve por principios. Y para eso ha llegado Vox. Precisamente muchos dirigentes de Vox, muchos votantes de Vox votábamos antes al Partido Popular. Y nos fuimos del Partido Popular porque abandonó precisamente estos principios que hoy solo defiende Vox. Entonces, si de verdad queremos un cambio de rumbo en España, tiene que estar Vox en el gobierno. Y Vox tiene la mano tendida al Partido Popular. Lo hemos dicho en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas. Pero lo que no puede ser es, como hace la señora Guardiola, es insultarnos para luego decir que ha sido Vox el que no ha querido formar gobierno. Yo creo que tenemos que respetar a los votantes de Vox, tenemos que asumir que el bipartidismo tiene que pactar con otras formaciones políticas, como es Vox, y que los principios de Vox son inamovibles. Es decir, el Partido Popular hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero Vox dice lo mismo siempre, lo hemos dicho siempre desde la fundación de Vox. Y tiene que asumir el Partido Popular que si quiere pactar con Vox tiene que asumir esos postulados por respeto también a nuestros votantes. Y eso es lo que no está haciendo el Partido Popular. Está ninguneando. Tendrá que asumir los postulados. En la medida de la fuerza política, claro, la fuerza electoral que nos otorguen los electores. Por ejemplo, en Castilla y León, creo que el gobierno de Castilla y León está funcionando muy bien. Se han llevado a cabo políticas que no se habían llevado hasta el momento y que el Partido Popular había asumido como propias. Las declaraciones de la señora María Guardiola. Si es que el Partido Popular compra todas las políticas de la ideología de género, también en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular compra todas las políticas de la Agenda 2030, también en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, yo insisto, es que creo que dentro del Partido Popular están conviviendo dos almas y al lado de las Guardiolas, pues tiene usted, por ejemplo, a los Mañuecos. Hoy ha salido Mañueco a decir que está encantado con el gobierno conjunto que lleva con Vox, que además ese gobierno ha hecho muchísimo para combatir la violencia machista. Observe usted el lenguaje, violencia machista, que es como Vox lo denomina, violencia machista, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, a diferencia de doña María Guardiola, que habla de violencia de género, que es la terminología que Vox dice que es inapropiada. Por tanto, dentro del Partido Popular pues hay gente más próxima a Vox y menos próxima a Vox, y yo ahí pues también entiendo que el PP tiene que andar jugando quizá varias barajas para tratar de captar electorado moderado del Partido Socialista. La pregunta es, ¿cuál de las dos almas será la que prevalecerá después del 23J? ¿La guardiolista, la mañuequista, la ayusista, la feijóista? El problema yo creo que son políticos que al final se mueven por intereses electorales. Yo creo que los principios que defiende Vox no los defiende el Partido Popular, ninguno de sus líderes. Y entonces el Partido Popular, como digo, cuando salen las terminales mediáticas de la izquierda a llamarles extrema derecha, fascistas, tienen rápidamente que demostrar que no, que están con el centro izquierda, que ellos apuestan por las mismas políticas de la izquierda. Los señores de Podemos aplauden las declaraciones de la señora María Guardiola y, como he dicho, ningún dirigente del Partido Popular ha salido a desacreditar esas afirmaciones que ha hecho la señora Guardiola. Y esto, desde luego, es muy llamativo, desde mi punto de vista. Sí, bueno, yo creo que porque yo es que sospecho. Es que, claro, los partidos, un partido tan grande como el Partido Popular, que más que un partido es una corporación con implantación en toda España, es decir, yo no creo que haya una multinacional que tenga esa presencia de punto de venta como puede tenerla un partido como el Partido Popular. Entonces, yo siempre lo digo, a veces, desgraciadamente, el utilitarismo político, es decir, el hecho de que vayas incorporando personas que en realidad pues, no tienen muchas ideas o pueden tener prejuicios pero no ideas, pues lo que hace es que al final los partidos en lugar de políticos tengan empleados, sean como corporaciones con empleados. Tienes que hacer esto o tienes que decir esto. Entonces, bueno, hay unos departamentos que compiten entre sí para obtener mejores resultados o que los jefes estén más contentos o que lo que fuere, o tener más presupuesto al siguiente ejercicio, y entonces se dedican pues un poco a llevar varias líneas de actuación. Hay una competencia interna. Luego en el PP hay una competencia interna. Es un partido que en su momento ya echó a los conservadores, echó a los liberales, se quedaron lo que vemos, las Guardiolas, básicamente, con
alguna cosa extraña por ahí, pues por una Díaz Ayuso o Mañueco. Pero hay una competencia interna porque está Vox, porque si Vox no estuviera en el tablero político, yo creo que el Partido Popular tiene claros sus principios. Yo creo que bueno, Vox lo que hace es exacerbar eso, porque compite por un espacio y claro, son votos y es poder y es todo. No, pero fíjate que eso existe desde antes de que Vox tuviera ese arreón con la cuestión catalana. Es un problema que el PP lleva arrastrando desde aquel congreso en Valencia, ¿no? El que decían que el famoso congreso a la búlgara. Es una situación de cierta... Año 2008. Porque muchos se fueron y al final han recalado en Vox. ¿Vale? Pero otros se quedaron bastantes y esos están ahí y hay una corriente interna que intenta ser más una derecha tradicional, por decirlo de alguna manera, más reconocible, y otros que quieren ser una socialdemocracia. Es que lo son. Es que el argumentario, la forma incluso del programa económico que puede llegar a presentar, por llamarlo programa, o sea, cuidado, que puede presentar el PP es básicamente lo que haría cualquier socialdemócrata, sin meterse en líos, ojo, porque yo creo que en Suecia son socialdemócratas, pero se meten en líos porque tienen más valor, más coraje. Estos no van a tener ese coraje. Yo creo que el Partido Popular está muy preparado para heredar las políticas del sanchismo y del socialismo. Que al final no son del sanchismo y del socialismo, es que son políticas preparado socialdemócratas, es decir, quiere heredar esas políticas. Y lo que hay que hacer es arriesgar. Y lo que hay que hacer es cambiar todas esas políticas. Todo aquello que no hizo el señor Mariano Rajoy con una mayoría absoluta es lo que tendría que hacer ahora la alternativa conformada por el Partido Popular y por Vox. Y yo estoy segura de que si el señor Feijóo llega al gobierno en solitario, no va a cambiar ni una sola de las políticas de Sánchez. Entonces, si vamos a heredar las mismas políticas y el señor Feijóo se va a dedicar a gestionar las mismas políticas, ¿qué cambio es ese? ¿Qué alternativa política se ofrece a los españoles? ¿Qué alternativa política se ofrece? Yo creo que está bien, o sea, existe lo que llamas tus principios, que la llamaríamos técnicamente la política constitucional, o sea, la constituyente, la que constituye, digamos, la forma de los principios generales y básicos, y luego está la política ordinaria, es decir, hay que estar en las dos. Yo creo que, por eso digo que es grave lo que hace Guardiola, muy grave en el sentido de que en una región donde hay un 20%, prácticamente el 20% de paro, los jóvenes están en el 47%, los menores de 25 años, 47% de desempleo, donde entre funcionarios y empleados públicos suman 140.000 empleados a cargo del contribuyente, mientras que digamos, la mano de obra total, es decir, el empleo total, son 400.000. Y tienen 230.000 pensionistas. Es decir, estamos hablando de una región en la que prácticamente hay 3 personas dependientes de lo público por cada 4 que trabajan en lo privado. Es decir, esto suena a economía y tal, ay, qué rollo la economía, qué poco política es. No, al revés, eso demuestra una ideología, una forma de entender la política completamente radical, distinta de forma radical a lo que es la política de un partido de derechas. Pues eso es sanchismo llevado a la enésima potencia. Es felipismo y es todo lo que tú quieras, pero sobre todo es una forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene su calado en el Partido Popular, no solo por una cuestión de puro interés, es que los tiempos cambian. España no es igual hoy que en 2008. Han pasado unos años y la gente que se ha ido incorporando, muchas de las que se incorporan, vienen ya con esa forma de pensar incorporada como algo normal. Bueno, ¿qué se puede hacer para solventar la situación en Extremadura? Porque en el resto de sitios pues parece que los pactos progresan, en unos sitios pues más rápido, en otros más lento. Ha habido acuerdo para la mesa de la Asamblea Regional en Aragón, en Baleares, entre PP y Vox, pero siguen negociando gobierno. Posiblemente se anuncie algún tipo de pacto en Baleares esta semana. Cada región a su ritmo, pero parece que los pactos avanzan. En Extremadura no, en Extremadura la situación está un tanto enquistada. Veamos cómo se refería a ella Santiago Abascal en el acto que hizo ayer Vox en Madrid. Es lo de Extremadura. No sé si 6 meses con la cantinela de la lista más votada. Bueno, votan los extremeños y la lista más votada es, qué desgracia, la socialista. Pero qué fortuna, hay una mayoría alternativa. Bien, pues aquellos que han quedado en segundo lugar, pero que podrían construir una mayoría alternativa, ¿qué hacen?
nos insultan, nos demonizan, como lo hace la izquierda, y después nos dicen, están ustedes obligados a darnos los votos. Parece una película de ciencia ficción. Pues ya lo sentimos. No es posible, no es posible. Bájense ustedes del burro, traten con respeto a nuestros electores, traten con respeto a sus propios electores, no les engañen y no les confundan. Y hablemos, y por supuesto, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Cuento esto, pero es grave, pero es que lo relatas y te da un poco la risa, porque dice, oiga, usted es un capullo, pero usted me va a votar. Bueno, señora, por favor. ¿Existe algún tipo de solución a lo de Extremadura, como lo ven ustedes? Porque yo veo la situación enormemente enconada desde el punto de vista de que Guardiola ha cruzado el Rubicón. Claro, decirle a alguien a quien acabas de insultar, oye, y ahora darme tus votos, es muy complicado. ¿Qué solución tiene? Lo único que ella se retractará de forma muy clara, y no lo va a hacer. ¿No lo va a hacer? Yo creo que no lo va a hacer. No creo, porque yo creo que hay algo más que simplemente... Es que, fíjate, alguien que de repente recurre a la violencia de género como argumento fundamental de no, con esta gente no quiero ni hablar, no quiero saber nada, es alguien que tiene que tener ahí una especie de cosa que es insalvable, porque sobre todo, digamos, en un lugar como Extremadura, por el amor de Dios, que ahí la violencia de género es prácticamente testimonial, en el sentido, desde luego, en lo que es los asesinatos machistas, normal es que allí no haya ninguno, y si hay alguno es uno al año. Sin embargo, es una tierra, como desgraciadamente ocurre también en el resto de España, donde hay se ronda todos los años el centenar de suicidios, si no se supera, de los cuales el 80% son varones. Es decir, me está usted hablando de cosas como de una serie de prioridades, además de los datos que he puesto antes de cómo están los extremeños, y me viene usted con la violencia de género. O sea, eso no puede ser pura casualidad o pura torpeza, eso tiene que estar movido por algún tipo de ánimo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy difícil, que esta señora se trague esos sapos. Va a ser difícil, salvo que se lo manden. Como siempre dice que desde Madrid, no sé qué, no sé cuánto, es que allí no manda Madrid, que la tienen tomada con Madrid. Yo no tengo la culpa que el gallego que dirige el PP esté ahora en Madrid, es gallego, no es madrileño. O sea, tendría que decir en tu caso, los gallegos no me mandan a mí, ¿no? Pues, pero yo creo que tiene muy mala solución. Pues yo creo que por respeto a los votantes extremeños que quieren de verdad una alternativa, un futuro, quieren esperanza, y yo creo que precisamente Vox ha tendido la mano en innumerables ocasiones a esta señora, y ha sido esta señora la que ha puesto una barrera, un dique. Y yo creo que realmente si se sentaran a hablar, pactaran unos puntos programáticos como se ha hecho en Valencia, y esta señora se retractara de sus palabras, pues yo creo que con humildad y por el bien de los extremeños, fundamentalmente, alejados de los intereses del Partido Popular, los intereses electorales y de todas estas cuestiones. Y de los calentones y de las pérdidas de papeles, eso es una pérdida de papeles. Las herramientas de poder que tiene el Partido Popular, pues yo creo que de verdad por los extremeños y por responsabilidad política se debería llegar a un acuerdo. Tenemos que echar al socialismo de Extremadura, y creo que en eso están de acuerdo los electores del Partido Popular. Y cambiar las políticas, cambiar las políticas socialistas. El socialismo ha dejado Extremadura prácticamente, con los datos que estoy dando, es verdaderamente pavoroso. Es que debería causar pavor. Pero como aquí, con las transferencias interterritoriales y tal, y con los fondos de cohesión y no sé qué, se va tapando todo esto. Pero es que imaginaos que España es un país en el que tuviéramos, yo qué sé, 10 millones de funcionarios, ¿sabes? Y que de cada español que trabaja hubiera prácticamente un funcionario al que mantener. Yo no, con todo respeto a los funcionarios, porque igual hace un trabajo muy necesario, pero no podríamos permitirnoslo, sería un suicidio. Pues eso es Extremadura. Y esta señora está anteponiendo una serie de cuestiones que no se sabe muy bien por qué, de las que yo más o menos tenga estas ideas, pero que está anteponiendo eso y está dejando a los extremeños colgados de la brocha.
colgados de la brocha. Eso, un político tendría que pagarlo muy caro. Bueno, antes de ir a la pausa publicitaria y cambiar de tercio para hablar un poco pues, de la campaña electoral de Sánchez, de lo que pasó ayer en Rusia, pues déjenme que les hable de Simbioline Megaflora. 6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Y creo que vamos ahora a la pausa publicitaria. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues ya estamos de vuelta en Con España a Vueltas. Hemos estado hablando antes de esa especie de pacto maldito en Extremadura entre PP y Vox, pero esta precampaña electoral nos está dejando muchísimas más noticias. Por ejemplo, respecto a la campaña del propio Partido Socialista. Cuando Sánchez convocó por sorpresa las elecciones al día siguiente de haber recibido el varapalo de las municipales y autonómicas, pues todos nos preguntábamos qué iba a hacer el PSOE para encarar con unas mínimas posibilidades de éxito una campaña de generales después de haber perdido unas municipales y autonómicas. Y las primeras indicaciones que dio Sánchez fueron en esa reunión con su grupo parlamentario, una reunión muy norcoreana, donde todos allí se rompieron las manos a aplaudir al amado líder. Y en la locución ante los diputados socialistas, pues Sánchez mencionó algo así como 11 o 12 veces la fórmula porque la extrema derecha y la derecha extrema, para hacer referencia a PP y a Vox, lo cual parecía anunciar que iba a hacer una campaña
en negativo, la campaña del Doberman, la campaña de decir, Dios mío, que viene aquí la extrema derecha y la derecha extrema en conjunción para acabar con los derechos humanos de todos y cada uno de los españoles. Pero luego resulta que a medida que han ido pasando los días, pues el Partido Socialista ha empezado a dar otras señales distintas, intentando, por ejemplo, pues hacer una campaña no en negativo, sino en positivo, a base de que Sánchez multiplique sus apariciones en todas partes. Por ejemplo, aparición ante el Gran Wyoming, en El Hormiguero, creo que hablará esta semana, en todos los medios de comunicación está visitando, y luego haciéndose una especie de autoentrevistas con sus ministros, pues que dan un poco de vergüencita ajena. Veamos cómo titulaba el debate los primeros datos sobre esa campaña de autobombo de Sánchez. Decía el debate, la gira mediática de Sánchez pincha y pone en duda que su sobreexposición le salve el 23 de julio. ¿Por qué dice eso el debate? Pues por una sencilla razón, porque la primera autoentrevista de Sánchez con un ministro la vieron algo así como 8.000 personas. La segunda, con otro ministro distinto, Luis Planas, creo que no llegó a 1.000 el número de visualizaciones, con lo cual pues parece que la gente está ya un poco saturada de Sánchez. No sé si tienen ustedes esa misma sensación de que el PSOE parece sumido en el desconcierto electoral. Yo creo que no saben qué hacer para poder recuperar el voto perdido. Bueno, yo creo que los españoles estamos cansados, ¿no? Cansadísimos de Sánchez y de sus políticas. Y es hora de que se vaya ya del gobierno. Entiendo que ahora quiere hacer una campaña de lavado de imagen, un señor que llegó a la Moncloa mintiendo a los españoles y que nos ha mentido durante toda esta legislatura, y ahora quiere blanquear su imagen, quiere aparecer en todos los medios de comunicación, quiere decir lo contrario a lo que ha hecho y alejarse ahora de los totalitarios, de Podemos, de Bildu. Y es que no tiene credibilidad el señor Sánchez, no tiene credibilidad, es el gobierno más caro de la historia de la democracia española, y esto no puede ser. O sea, tenemos que echar a Sánchez ya sí o sí el 23 de julio. Y yo entiendo que ahora pues él, como digo, pues quiere hacer una gira mediática, él está encantadísimo de haberse conocido, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y quiere blanquear su imagen, y yo dudo que lo vaya a conseguir. Es que a los españoles puede interesar una confrontación en términos positivos de dos líderes opuestos. Yo creo que un programa en el que tú estás entrevistando a tu colegui, ¿no? Y encima a los 2 minutos ya os habéis soltado 47 elogios, pues eso no interesa a nadie, ¿no? Es decir, no, la gente lo que quiere es una confrontación de ideas distintas, ¿no? De una pelea política. ¿Recuerda usted la película Bananas de Woody Allen, sí, cuando dice: ¿puedo defenderme a mí mismo en el juicio? Dice, sí, puede hacerlo. Y entonces se sentaba en el banquillo de los acusados, salía corriendo, se ponía al otro lado y decía, ¿dónde estaba usted el día de los hechos? Salía corriendo, se sentaba. Pues es un poco una broma, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que la cuestión del inicio de una campaña básicamente negativa, es decir, es malo, era malo, yo creo que ha tenido que alguien advertirlo, ¿no? Pero en general es malo en todo, en la política. Es decir, uno de los defectos fundamentales de Sánchez es ese, pero también es del Partido Popular ha sido el hecho de basarse simplemente en lo malo que es el otro. Es decir, eso está muy bien. Yo creo que a estas alturas más o menos sabemos quién es Pedro Sánchez, ¿no? Igual alguien nos ha enterado, pero va a ser raro. Pero lo que queremos saber es qué vas a hacer tú. Es decir, esa es la cuestión. Esas son las campañas en positivo. Es decir, estas son mis ideas, esto es lo que yo propongo, y el que crea en ellas, que me siga, ¿no? Más o menos un poco como hacíamos las campañas políticas antes, ¿no? Como eran, esto es lo que propongo, ¿no? Hasta que Mariano Rajoy, que tenía un plan, ojo, que hay gente que se creía que no tenía un plan, no había un plan trabajado, una especie de gobierno en la sombra, pero cuando llegó se lo pasó todo por el arco del triunfo. Y dijo, no, es que nos hemos encontrado en los cajones cosas y claro, ya no podemos hacer nada de lo que hemos dicho. Hasta que ocurrió eso, la política era así. Entonces, Pedro Sánchez está, digamos, manteniendo de alguna manera esa actitud, por más que él quiera salir ahí a alabar su imagen, por más que quiera sobreexponerse, de fondo está el hecho de que tú, ¿qué puedes ofrecer? Nada. Bueno, o sí, puedes ofrecer cosas muy malas, que han llevado a España a una situación que ya veremos cómo salimos de esta, porque no se habla de ello
pero estamos fatal y ahora estamos en periodo electoral y es un tema que no conviene mucho menearlo, pero aquí va a haber que meter el cuchillo de alguna manera en el momento dado y con bastante intensidad. O sea que casi preferiría en ese sentido, y perdón que se entienda la ironía, que ganar las elecciones antes para que se comiera todo ese marrón él. Pero... No, por favor, no me digáis. Bueno, vamos a ver más cosas que le han pasado a Sánchez en esta precampaña. Hace una semana pues daba un mitin en Dos Hermanas, en Sevilla. Ya saben ustedes que Sánchez, pues lo de darse paseos por la calle hace tiempo que procura no hacerlo, salvo en entornos perfectamente controlados, porque no tropieza precisamente con la amabilidad, la buena acogida de los vecinos allí donde va. Entonces se ha refugiado en esta campaña en los mítines que se supone que son con gente de su partido, pero no sé cómo se las apañan. El caso es que siempre, cuando no son saharauis, son funcionarios de justicia, y cuando no, es cualquier otra cosa. Pero prácticamente en todos los mítines le montan a Sánchez un pollo. Esto le pasó en Dos Hermanas. Eso hace una semana en Dos Hermanas, pero es que en Tenerife le ha pasado lo mismo, también con funcionarios de justicia. Veamos el vídeo. El de la España progresista, que se sintetiza en un verbo, que es hacer, que es hacer. Sí, bien. Bien. Por supuesto. Por supuesto. De nuevo, funcionarios de justicia interrumpieron el mitin de Sánchez. No está siendo precisamente una campaña tranquila para el presidente, pero yo es que sinceramente no sé a estas alturas qué tipo de campaña podría hacer el PSOE que le pudiera funcionar. Yo creo que está todo el mundo un poquito harto ya. Queremos todos que llegue el 23 de julio y le va a ser difícil, creo, al PSOE remontar, ¿o no? ¿O tiene alguna posibilidad el Partido Socialista todavía de volver a revalidar su mayoría Frankenstein? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que el Partido Socialista se ha convertido en el enemigo de todos los españoles, el señor que pactó precisamente con los enemigos de España, y en especial creo que se ha convertido en el enemigo de las clases medias y trabajadoras. Y esto lo podemos ver caminando por la calle, cuando ponemos nuestras mesas informativas de Vox, cómo se acerca la gente, personas que tradicionalmente habían votado a la izquierda y han visto cómo sus derechos se han visto mermados, cómo se está privilegiando a unas personas frente a otras, cómo se ha enfrentado a heterosexuales contra homosexuales, a negros contra blancos, a hombres contra mujeres, cómo se está generando ese ambiente de crispación social por culpa precisamente de la izquierda y por culpa precisamente del Partido Socialista. Y yo creo que la gente quiere votar, quiere cambiar, por supuesto, el rumbo de España, quiere que mejore nuestra economía, sin duda, pero también creo que es fundamental dar la batalla cultural. Creo que es importantísimo que se ponga por fin otra vez en el centro a los españoles, a las clases medias y trabajadoras, que se dejen de enfrentar a colectivos, porque la izquierda precisamente vive de generar colectivos precisamente para justificar su intervención, y dando la batalla cultural creo que también se pueden reducir los impuestos, y creo que es fundamental, como digo, que se dé desde el Gobierno de la Nación una batalla cultural firme y decisiva frente a todas estas políticas totalitarias que se han aprobado por parte del Gobierno de Zapatero y por parte del Gobierno de Sánchez, y que el Partido Popular mantuvo con la amplia mayoría absoluta del señor Mariano Rajoy. Yo creo que es hora de
una alternativa de verdad que cambie el rumbo de España para dejar un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Usted qué cree, don Javier? ¿Tiene posibilidades todavía Sánchez de revalidar una mayoría Frankenstein? Ahora mismo, francamente, lo tiene muy difícil. Ahora, si se empeñan los adversarios, podría ser. Es decir, ahora mismo, digamos que la posibilidad de que esto suceda, más que de Sánchez, depende de los otros. Es decir, por ejemplo, lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa, lo de Extremadura sienta muy mal precedente, porque eso es darle oxígeno a Sánchez. Es decir, ese empeño en dar el oxígeno a un adversario que ya sabéis que no siempre se le ha dado por muerto, y muchas veces, demasiadas, y siempre resucitado. Es decir, que no sabemos si por fin ya políticamente va a estar muerto, dicho políticamente, que se entienda, o se van a empeñar en que tenga una vida más. Esa es mi gran preocupación ahora mismo. Y yo creo que los españoles tienen muy claro lo que necesitan. Y, bueno, pues, es decir, la batalla cultural es la batalla de las ideas, en el sentido de, pero sobre todo de las ideas que tienen un sentido. Es decir, no son un sentimiento abstracto, sino que tienen un sentido. No sé, por ejemplo, defender la unidad territorial española, la integridad territorial española, porque es bueno para nosotros. En el mundo hoy en día, todos nuestros vecinos son estados-naciones. Nosotros nos convertimos en una especie de reino de taifas, pues igual no nos va a ir bien en un mundo en el que, pese a lo que digan, las naciones tienen un peso y tienen unos intereses geopolíticos y trabajan a martillo por ellos. El que no está, digamos, más o menos con su jurisdicción bien protegida en todos los aspectos, desde el punto de vista militar hasta desde el punto de vista del interés político, pues al final se lo lleva a la corriente. Entonces nos interesa, por supuesto. Y bueno, yo personalmente, porque me siento español y estas cosas, pero también quiero explicar a las personas y a los jóvenes que tiene mucha importancia la unidad territorial en un mundo real, en el mundo en el que estamos, no en el mundo de las no sé, utopías, ¿no? Y me preocupa también, por ejemplo, que las instituciones hayan sido asaltadas como han sido asaltadas. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo que el Tribunal Constitucional se haya convertido en una especie de tercera cámara en manos de un señor, básicamente, ¿no? De un gobierno, de una persona que se llama Pedro Sánchez. Es decir, que se ha convertido, prácticamente ha llevado lo que es la partitocracia en su sentido más perverso a una escenificación maravillosa. Ya no hace falta 350 diputados, con que pongas a 12, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la mayoría? Pues sabemos si esta ley va a ir adelante o va a ir hacia atrás. Y eso es muy importante, porque cuando gobiernen los otros, si Dios quiere, ya veremos cómo ese tribunal controlado, cooptado por Sánchez, se va a convertir efectivamente en esa tercera cámara que va a paralizar, si alguien se atreve, las reformas que hacen falta hacer. Ya veremos, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas cosas que hablar y que hay que hablar a los corazones, pero también a las mentes de las personas, ¿sabes? Pero lo que está claro es que se ha acabado ya con el periodo de mayorías absolutas. Es decir, el Partido Popular tiene que asumir que si no tiene mayoría absoluta, tiene que pactar con Vox. Porque los españoles tiene que buscar mayorías, queremos es obligación, es una obligación del político. Es que está obligado a hacerlo, a gobernar. Hoy hemos escuchado al señor de Guindos decir que sería bueno para España que hubiera un entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. Cuando pase el 23 de julio parece que hay varias cosas claras. Una, que ganará el Partido Popular, eso parece más o menos claro por todas las encuestas. Segundo, que no ganará por mayoría absoluta, sino que quedará lejos y le hará falta completar esa mayoría absoluta. Tercera cosa, parece que podrá completar esa mayoría absoluta con Vox, y esa sería una opción de gobierno, pero también sería una opción perfectamente legítima. Desde luego a mí me horrorizaría, pero sería perfectamente legítimo que se fuera a una gran coalición PP-PSOE. Eso es lo que le van a decir desde Europa a Feijóo, que prefiere, bueno, desde Europa, desde ciertas instancias. Me imagino a Ursula von der Leyen llamando al día siguiente de las elecciones a Feijóo a decirle: oye, formarás gobierno con el Partido Socialista si se marcha Sánchez, ¿no? Yo creo que esa escena se producirá. ¿Ustedes qué creen que es más probable? ¿Que Feijóo pacte con un Partido Socialista del que se haya ido Sánchez después del 23 de julio o que lo haga con Vox?
Pues yo creo que ante todo lo que tiene que hacer es decirle la verdad a los electores y explicarles a los votantes del Partido Popular si una vez pasen las elecciones del 23 de julio el Partido Popular va a pactar con el Partido Socialista, con este Partido Socialista especialmente, o va a preferir pactar con Vox y cambiar de verdad el rumbo de España. O sea, yo creo que ante todo el político tiene que demostrar credibilidad y tiene que demostrar coherencia. Y cuando un votante del Partido Popular deposite su voto el 23 de julio, tiene que saber qué va a pasar con ese voto, porque a lo mejor el votante del Partido Popular, estoy segura de que muchos de ellos quieren echar a Sánchez y quieren echar las políticas de la izquierda de las instituciones. Entonces, yo creo que lo que debería ser razonable es que el Partido Popular explique a los votantes del Partido Popular si va a pactar con el Partido Socialista o va a pactar con Vox. ¿Usted qué cree que es más probable, don Javier? Es imposible saberlo, es decir, tendría que estar no ya en la mente de Feijóo, sino en las circunstancias del momento, más la mente de Feijóo, lo cual ya es un cálculo imposible, ¿no? Pero siempre está esa propuesta, siempre está haciendo ruido esa propuesta de ese gobierno de unidad nacional, ¿no? Porque habida cuenta de que España, pues a que nos hemos acostumbrado, es un país que, por ejemplo, llevamos 20 años, prácticamente 20 años en que el PIB per cápita está estancado. Es decir, es que nos hemos reído mucho de muchos países de Europa del Este, bueno, reído sobre sus propuestas económicas en su momento, y ya nos han adelantado varios de ellos, ¿no? Es decir, es que nos hace gracia, pero es que Tailandia, que es un país al que viajábamos como algo así exótico y casi, míranos como qué atascos tienen en las calles, es increíble cómo vive esta gente, ¿no? Nos mirábamos por encima del hombro con cierta curiosidad. Pues es su Producto Interior Bruto se ha multiplicado por 4, por 5 en el mismo periodo en el que nosotros no hemos sido capaces apenas de crecer muy poco. Y desde luego en lo que es en riqueza por habitante realmente hemos crecido poquísimo. España está en el ser o no ser ahora mismo. Llevamos ya demasiado tiempo en el ser o no ser. Y cuando estamos, y tenemos una deuda muy grande, y tenemos problemas muy graves. Tenemos un problema con las pensiones muy grave. Tenemos un problema con las sanidades. No es ninguna broma. Es difícil, pero las sanidades no están funcionando bien en prácticamente ningún territorio. Tenemos problemas fundamentales con las cuestiones troncales del dichoso Estado, ¿no? Que para eso lo tenemos. Y tenemos una deuda salvaje. Cuando no crecemos suficiente, somos el único país que no ha recuperado comba en Europa. Es que somos el único país que no ha recuperado la comba después de la dichosa pandemia. Todavía estamos por debajo de antes de la pandemia, el único. Somos el único. Y seguimos como si tal cosa. Por eso yo creo que siempre está el run de no, un pacto de Estado. Yo creo que con el PSOE en pactos puntuales igual en un momento dado se han podido hacer. Pero un pacto de Estado con el Partido Socialista yo lo veo imposible. Y el que lo haga va a caer en una celada tarde o temprano. Es decir, yo creo que el PP tendría que aprender de alguna piedra con la que se ha tropezado ya. Bueno, nos queda muy poquito tiempo de tertulia. Vamos a ver el vídeo que publicaba el periódico El País sobre lo que sucedió ayer en Rusia. Un golpe de Estado que parece el golpe de Estado de Gila. Observen. Esos que ven ustedes tan dicharacheros y, pues en fin, paseándose entre la población y demás, pues acababan de dar un golpe de Estado. Resulta que el mercenario Wagner se levanta contra Putin, sale Putin en la televisión denunciando la rebelión armada, los de Wagner tiran para el norte hacia Moscú sin encontrar resistencia y de repente a 200 kilómetros de Moscú se paran y dicen, damos la vuelta para Ucrania.
y está todo el mundo intentando analizar qué demonios ha pasado en Rusia. Siendo mercenarios y siendo la idiosincrasia que hay que conocer un poco, yo creo, de esos países eslavos y demás, bueno, de Rusia, es una cuestión económica, es decir, se habrán atrasado los pagos o lo que sea, o como se estaba poniendo la cosa muy negra y cada vez más negra, pues han pedido un plus de peligrosidad añadido o alguna cuestión, vamos a renegociar esto que no me sale a cuenta, la gente está viéndolo muy negro y cree que su pellejo vale más dinero del que le puedo pagar, o sea que afloja la mosca, ¿no? Y yo creo que es eso, pero tú imagínate con todo lo que nos metemos con Estados Unidos, o se meten algunos por la cuestión woke, que verdaderamente sí es lamentable y angustiosa a veces, pero es verdad. Pero tú imagínate, esto es como si los black voters, en un momento dado, están haciendo lo que se les pide por lo que le paga la administración norteamericana, yo qué sé, se atrasa en un pago y se dan la vuelta y van hacia Washington. O sea, tú imagínate el desmadre que hubiese sido eso, el show. Sin embargo, esto lo vemos incluso hasta de forma normal. De hecho, Putin se ha marcado un Sánchez, porque decía que los iba a procesar a todos y tal, porque es una sonada, un golpe. Y de repente, como ya han dado la vuelta y van a luchar por la madre de Rusia, pues ha decidido que las leyes son lo que digan. Y ahora ya son... No, ya estáis perdonados. Es decir, les ha indultado, un indulto express, pero se ha marcado un Sánchez. Es decir, yo no sé, yo puedo entender que Occidente, la cultura sobre todo anglosajona y tal, resulte muy cargante, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas que detestamos y que nos están amargando la existencia. Yo estoy de acuerdo y tenemos que pelear para que eso cambie, ¿no? Tenemos que pelear, pero es nuestro Occidente. Ahora son los anglosajones, antes fueron los españoles, los no sé qué, somos nosotros. Pero desde luego cambiar eso por esto, de verdad, a mí alguien me lo tiene que explicar. Me dice, no, es que lucha contra lo woke, lo LGTBI y tal. Digo, también luchan contra eso los talibanes. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a hacernos ahora talibanes nosotros? Es decir, si es cuestión de echar abajo una serie de errores y tal, pues no vale cualquier cosa, ¿no? Tendremos que hacerlo nosotros, además. Es nuestra responsabilidad, no de Putin. Lo que sí está claro es que la imagen de Putin sale enormemente perjudicada de todo esto, porque da la sensación de que no solo no es capaz de conquistar Ucrania, sino de que tampoco controla su propio país, ¿no, doña Isabel? Sí, yo creo que tenemos que ser prudentes, porque es verdad que además con la opacidad en estos países y en las instituciones de estos países tenemos que ser prudentes, pero yo creo que es bueno que por fin se haya puesto en entredicho el poder precisamente de Putin. Yo creo que eso es una cosa positiva. Y bueno, pues a ver qué hay detrás de todo esto, porque realmente, como digo, pues ahora se ha empezado a especular que si era por un motivo, que si era por otro, pero no conocemos cuál era el objetivo y el trasfondo de estas personas que se han revelado. Muchísimos de los problemas que vivimos, incluso el de la emergencia climática en buena medida y de muchísimas cosas que vemos de repente, y cómo alguien sensato, o aparentemente sensato, o preparado, o que ha ido a la universidad de no sé dónde y que tal, puede defender no ya que se esté calentando la tierra, sino las políticas que quieren imponer, que sabes que son delirantes, son auténticas locuras. Y dices, ¿cómo es inteligente y propone estupideces? Entonces, yo siempre creo que hay una cosa que es infalible: sigue el rastro del dinero. El 99% de las veces que alguien hace cosas rarísimas es o por dinero o por sexo. Eso es lo que yo he podido constatar a lo largo de mi vida. Bueno, déjenme que les hable. Hemos estado tocando distintos temas, estamos ya aproximándonos a las fechas donde algunos de ustedes se van de vacaciones. No se olviden de volver a votar el día 23 de julio. Si quieren coger ustedes unos días de vacaciones, pues déjenme que les recomiende el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra el Hotel Las Dunas Health and Spa
el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Don Javier Venegas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tertulia de esta noche. Doña Isabel Pérez Moñino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ustedes no se vayan, porque ahora vamos con la primera de las entrevistas del día. Vamos a hacer un balance de la legislatura de Pedro Sánchez, pero desde un punto de vista poco habitual, desde el punto de vista del antisemitismo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dieta. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.
España.